Hola, buenas, soy Alejandro Correoso y hoy os traigo el problema 1.14 del libro 3. El enunciado dice: una ciudad necesita para su abastecimiento diario los siguientes caudales según las horas del día. Un periodo punta de 8 a 16 horas con un caudal de 600 litros por segundo. Un periodo medio de 16 a 24 horas con un caudal de 350 litros por segundo. Y un periodo valle de 24 a 8 horas con un caudal de 250 litros por segundo. La presión mínima de entrada a la ciudad, que está en la cota más 10 metros, ha de ser en cualquier momento de al menos 35 metros columna de agua. Para su suministro se dispone de un gran embalse cuya cota de agua se considera constante en 85 metros y de una tubería de 600 milímetros de diámetro y 1750 metros de longitud que transporta el agua a caudal constante desde el gran embalse hasta un pequeño depósito regulador de 30 por 40 metros de sección, en donde se acumula el agua y se regula el suministro de la ciudad. Desde este depósito se transporta el agua a la ciudad mediante una tubería de 800 metros de longitud. El coeficiente de rozamiento de ambas tuberías es F igual a 0,024. La regulación del caudal para adaptarse a la ley de la demanda citada se efectúa mediante la apertura y cierre de la válvula, lo que da lugar a sucesivos llenados y vaciados del depósito regulador. Se pide, en primer lugar, hallar el volumen mínimo necesario del depósito regulador. En segundo lugar, elegir entre los diámetros comerciales el más adecuado para la tubería que llega a la ciudad. Y en último lugar, dibujar la ley de variación de la pérdida de carga localizada en la válvula a lo largo del día, indicando sus valores significativos. En primer lugar, el problema nos pide hallar el volumen mínimo necesario del depósito regulador. Para ello tenemos que saber el volumen de agua que hay que suministrar a la ciudad en 24 horas. Y este volumen es igual a el caudal de cada periodo multiplicado por el tiempo que dura cada periodo. Como aquí todos los periodos duran 8 horas, podemos sacar factor común y multiplicar este tiempo por la suma de los tres caudales. Con esto obtenemos un volumen de 34.560 metros cúbicos. Como se suministra caudal constante desde el gran embalse durante 24 horas, el caudal necesario será el siguiente. El caudal es igual al volumen que acabamos de calcular previamente entre las 24 horas, que es la suma del tiempo que duran los tres periodos. Con esto obtenemos un caudal de 0,4 metros cúbicos partido segundo. En la siguiente gráfica se ve representado el tiempo frente al caudal. Esta gráfica lo que nos quiere mostrar es la relación que hay entre el suministro y el consumo de la ciudad. El caudal que hemos calculado que se suministra a la ciudad durante las 24 horas es el de 400 litros por segundo, y que hace referencia al suministro, como he dicho, y luego por otro lado tenemos el consumo, que son los caudales que nos da el enunciado de cada periodo. Por un lado 150 litros por segundo en el periodo valle, 600 litros por segundo en el periodo punta y 350 litros por segundo en el periodo medio. Aquí lo que queremos es que el exceso de volumen que llega en el periodo valle y en el periodo medio también, este exceso de volumen es porque el suministro supera el consumo, entonces nosotros vamos a tener reservas de agua. Debe acumularse para suministrarse en el periodo punta, porque en el periodo punta el consumo es superior al suministro y nos va a hacer más agua, nos va a hacer falta más agua de la que nos es suministrada. Por eso vamos a reservar el agua que nos sobra del periodo valle y el periodo medio. Y esto lo vamos a hacer en un depósito regulador, por lo que el volumen del depósito regulador lo podéis ver en esta imagen. Entonces, este volumen es el siguiente: tiempo, porque lo vamos a multiplicar por un caudal y obtener volumen, las 8 horas que dura el periodo, por, está sacado factor común, por la resta, para ver lo que nos sobra. Tenemos 0,400 metros cúbicos por segundo menos 0,250. Esto es en el periodo valle. En el periodo valle nos van a sobrar 0,150 metros cúbicos partidos por segundo. Y en el periodo medio tenemos 0,400 menos 0,350 metros cúbicos por segundo. Nos va a sobrar 0,050 metros cúbicos por segundo. Esto lo sumamos, nos da 0,200 metros por segundo. Esto es lo que nos ha sobrado del periodo valle y el medio. Si se lo sumamos a lo que ya se nos suministra
de por sí en el periodo punta, que son los 0,400, llegamos a los 0,600, que es lo que nos exige el consumo en ese periodo. Entonces, haciendo este cálculo, tenemos que el volumen del depósito regulador es 5.760 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular la cota superior del depósito regulador que necesitamos para que entren constantemente el caudal que necesitamos, 0,4 metros cúbicos por segundo. Para ello vamos a emplear la ecuación de la energía y vamos a igualar la, la energía en la cota del embalse y la energía en la cota del depósito regulador. El embalse está a una cota de 85 metros, no tiene término cinético ni pérdida de carga, y esto es igual a la cota máxima más un término cinético más una pérdida de carga. La velocidad la calculamos con la ecuación de la continuidad, tenemos el caudal que nos hace falta, tenemos la sección, esta sección hace referencia a la tubería 1, la de diámetro 600 milímetros, longitud 1750 metros. Sustituimos, calculamos, obtenemos la velocidad, la dividimos, la elevamos al cuadrado y la dividimos entre 2 veces la gravedad y obtenemos la altura cinética. La pérdida de carga, empleamos la siguiente fórmula para calcularla. Tenemos todos los valores. F, que es el coeficiente de rozamiento, nos lo da el enunciado. El caudal, que es el que necesitamos. La longitud de la tubería 1, el diámetro de la tubería 1, pi, la gravedad. Sustituimos, obtenemos el valor de la pérdida de carga y resolvemos lo que hemos planteado arriba y obtenemos una cota máxima de 77,76 metros. Como el volumen es 5.760 metros cúbicos, el del depósito regulador, para obtener la cota mínima lo que hacemos es igualar volúmenes. Este volumen lo igualamos a, como nos dan las dimensiones, 30 por 40 metros. Nos falta la altura y esa altura la vamos a representar como una diferencia de cota, z máxima menos z mínima. Despejamos z mínima y tenemos 72,96 metros. En segundo lugar, el problema nos pide elegir entre los diámetros comerciales el más adecuado para la tubería que llega a la ciudad. Para elegir el diámetro de la tubería del depósito a la ciudad, tenemos que situarnos en el momento más desfavorable del día, y este es en el instante antes de las 4. Es un instante en el que el depósito está vacío, el depósito se encuentra en cota mínima, el caudal demandado es el máximo, 100 litros por segundo, y tenemos una presión de 35 metros columna de agua. Empleamos otra vez la ecuación de la energía. Tenemos una cota mínima en la que no tenemos ni término cinético, ni pérdidas de carga, ni altura de presión, ni término de presión. Entonces lo igualamos al punto de entrada a la ciudad, según el dibujo este, donde está la cota de 10 y la presión de 35 metros columna de agua. Entonces sustituimos, bueno, calculamos primero la velocidad, como hemos hecho antes, con el caudal de ese instante, como es antes de las 4, estamos en el periodo punta, entonces el caudal que tenemos que utilizar es el de 0,6 metros cúbicos por segundo. Y la tubería, estamos con la segunda tubería que tenemos en el dibujo este, la del diámetro desconocido, que es el que nos pide el problema, y longitud de 800 metros. Entonces eso, con la ecuación de la continuidad, despejamos la velocidad, tenemos el caudal, tenemos la sección, conseguimos la velocidad, la elevamos al cuadrado, dividimos 2g, conseguimos el término cinético en función del diámetro, porque es lo que queremos despejar. Lo mismo con las pérdidas de carga, empleamos la misma fórmula de antes y lo dejamos todo en función del diámetro. Entonces, una vez ya hemos calculado eso, igual que arriba, sustituimos. La cota mínima es igual a 10 más el término de presión, que es 35, los metros columna de agua, más
el término cinético que hemos calculado en función del diámetro y las pérdidas de cargas que hemos calculado en función del diámetro. Despejamos el diámetro y obtenemos 0,459 metros, que este es el diámetro ideal para la tubería. Como en diseño no hay tuberías de 0,459 o hay de 0,450 o hay de 0,500, pues el diámetro comercial que vamos a instalar va a ser de 0,500 para cumplir aquello que nos solicita la situación. En último lugar, el problema nos pide dibujar la ley de variación de la pérdida de carga localizada en la válvula a lo largo del día, indicando sus valores significativos. Para ello tenemos que saber que si aplicamos Bernoulli en cualquier momento del día se va a cumplir la siguiente ecuación. La cota va a ser igual a la cota a la que se encuentra la ciudad, que como podemos ver en el dibujo son 10 metros. En términos de presión, la altura de presión que tenemos también en la ciudad, que es 35 metros columna de agua, que lo podéis ver aquí en el dibujo, es un dato del problema. Luego, las pérdidas de carga en la tubería 2 y las pérdidas de carga en la válvula. Esta Z, la cota de agua en el depósito, varía de 72,96, que es la cota mínima cuando el depósito se encuentra vacío, hasta la cota 77,76, que es la cota máxima, que es cuando el depósito se encuentra lleno. Que ambas cotas las hemos calculado previamente. Ahora lo que vamos a hacer es calcular las pérdidas de cargas en la tubería 2 y lo que vamos a hacer es dejarlo en función del caudal, porque lo que vamos a hacer es después es sustituir por los, como podéis ver en la tabla esta, por los distintos caudales de los distintos periodos que nos da el enunciado. Entonces vamos a dejar las pérdidas de carga en función del caudal. Tenemos el coeficiente de rozamiento, F, el caudal, como he dicho, lo vamos a dejar en función del caudal, la longitud de la tubería y el diámetro que hemos calculado previamente. Entonces calculamos, obtenemos esas pérdidas de cargas en función de Q, del caudal. Entonces sustituimos arriba y despejamos las pérdidas de cargas en la válvula. Tenemos una pérdida de carga en la válvula que es igual a una cota Z, que también la vamos a sustituir después aquí en la tabla. La cota del depósito, Z depósito, menos 45 menos 50,76 Q cuadrado. También nos hace falta saber los niveles de agua en el depósito regulador a lo largo del día. A las 8 horas tendremos el nivel máximo, 77,76 metros, la cota máxima. 16 horas, nivel mínimo, 72,96, la cota mínima. Y a las 24 horas tendremos un nivel intermedio, que el valor este lo hemos obtenido mediante una interpolación. Entonces, como tenemos esas pérdidas de la carga de la válvula en función de Z y en función de Q, sustituimos con las cotas que hemos calculado, cota máxima, cota mínima y la cota intermedia, la calculada con interpolación. Aquí lo podéis ver en la tabla. 74,16, 77,76, 77,76, 72,96, 72,96, 74,16. Y también los caudales que nos da el enunciado: 250, 250, 600, 600, 400, 400. Entonces sustituimos y obtenemos los valores de pérdida de carga en la válvula. Aquí lo importante es el gráfico este, y este gráfico nos dice en los tres periodos, valle, punta y medio, cómo se encuentra el depósito regulador. Como podemos ver, durante el periodo valle el depósito se encuentra en una cota intermedia y se va llenando, ya que hemos dicho que consumíamos menos de lo que se nos suministraba para prepararse para el periodo punta. En el periodo punta hemos dicho que consumíamos más de lo que se nos suministraba. Entonces aquí tenemos que alcanzar un máximo, la cota máxima, para que a lo largo de ese periodo punta se vacíe hasta llegar a una cota mínima. Y en el periodo medio volvemos al periodo intermedio, a la cota intermedia, perdón. Y por último, la representación gráfica de la pérdida de carga de la válvula es la siguiente. Podemos ver el tiempo representado frente a la altura.
y obtenemos una gráfica como esta.